tema de hoy es medio parecido en algunos aspectos al de la vez anterior. Sí, ¿Qué pasa con las desigualdades que a veces se producen en la sociedad, en la humanidad, en distintos modos, ¿no? Y como tantos temas misteriosos que efectivamente últimamente he escuchado yo, se ve que también usted, Estela, este tipo de preguntas, sobre todo en situaciones en las cuales hay sufrimiento fuerte por parte de una gran parte de la población. ¿Por qué hay diferencias? Si las diferencias, las desigualdades son buenas, son malas, si hay que arreglarlas de algún modo, y sobre todo esa gran pregunta para quienes la respuesta ya vino desde la época del marxismo, que toda desigualdad es mala y hay que eliminar las desigualdades y tiene que haber una perfecta igualdad en la sociedad. Piensan que es una injusticia en su esencia. Que es algo injusto que haya diferencias. Sí, sí. Bueno, pues mire, la respuesta de los cristianos, acá estamos, llevamos 2000 años en sociedad y estamos tratando además de llevar esta luz de nuestra doctrina que consideramos que tiene un origen de amor de Dios que ha venido a esta tierra a recordarnos esta doctrina. La tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, esta respuesta, en el punto 1934 en adelante, si alguno quiere constatarla. Este es un ejemplar que yo creo que todo católico haría muy bien en tener a mano, si puede darse el lujo de comprarlo, claro, ¿no? O tenerlo en alguna biblioteca pública, el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy buenos índices, temas fáciles de encontrar, muy profundamente explicados. ¿Cuál es la respuesta cristiana? Que a nivel de la raza humana hay una igualdad radical y fundamental en la cual todos somos, no aspiramos, sino somos iguales. Pero al mismo tiempo hay una desigualdad que es necesaria y buena para el desarrollo de las personas. Y esto, claro, escandaliza a veces a algunos. Miren cómo lo dice la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados además por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. Esto es lo que nosotros le decimos a los cristianos y a los no cristianos. Tienes un alma inmortal querida por Dios, tienes una inteligencia y estás dotado de una libertad no absoluta. Siempre hay condicionamientos, pero una libertad real para determinar muchas cosas autónomamente por vos mismo en esta vida. Y además, Dios quiere que te salves y llegues al cielo. Y esto nosotros se lo decimos a un tibetano, a un budista, a un musulmán, a un indio, a un judío, a uno que se declara ateo total, a alguien que dice que sigue a Lao Tse. Les decimos por igual. Para nosotros los seres humanos son todos igualmente hijos de Dios y llamados igualmente a la eterna salvación. En eso hay una igualdad de destino total. Pero al mismo tiempo, fíjense, la audacia con que reconocemos que hay diferencias y desigualdades en la sociedad, añade este documento. Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Aquí se remite a un dato que es de ley natural, de sentido común y de experiencia. El niño recién nacido necesita de su mamá, que le dé el pecho, que lo cuide, que le limpie la colita. Y a continuación necesita de toda la sociedad, el médico, el pediatra, las ambulancias en caso de urgencia, los médicos que hacen medicamentos, los... Y ya Aristóteles había dicho antes de Jesucristo también de que el hombre era social por naturaleza. Y así es. Pero social significa que nos necesitamos unos a otros, claro, porque no todos tenemos todo, por naturaleza. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a edad, a capacidades físicas, a aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar o a la distribución de las riquezas. En palabras de Cristo, los talentos no están distribuidos por igual, y esto pertenece a un plan divino. También aclara la Iglesia que Cristo dijo que a algunos les había dado un talento, a otros 2, a otros 5, pero lo que no está revelado es que hay seres humanos que han nacido sin tener ningún talento, es decir, ninguna cualidad, ninguna capacidad con la cual pueden aportar a la sociedad. Todo el mundo puede aportar. Y añade el catecismo, estas diferencias pertenecen al plan de Dios.
que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesitan. ¿Verdad? ¿Qué cosa más fantástica? Yo, por ejemplo, no sé cantar, no tengo oído, soy un infradotado en materia musical. Pero yo me acuerdo desde que era joven, la alegría y el gusto que yo sentía por todos los cantantes que eran mis favoritos, que eran capaces de hacerme pasar unos ratos tan buenos escuchando música. Y esos conjuntos fantásticos, ahora yo me acuerdo de un conjunto que ya algunos ya ni se acuerdan que existía, ABBA, que eran suecos, yo me acuerdo los ratos buenos escuchando buena música, ¿verdad? Ellos tenían un talento que lo daban a los demás. Y a mí no me pareció una injusticia terrible que yo no sea tan buen cantante como ellos. Lo que me hubiera parecido una injusticia terrible es que hubiera alguna organización social que me impida tener acceso a esa buena música. ¿Por qué no compartir las cosas si es tan lindo? Así es. Ahora hay muchas maneras de impedir que algunos disfruten de este dar y recibir en la sociedad, que son los sistemas socialmente mal organizados. Ahí la responsabilidad máxima está en los políticos y en los que llevan la conducción de la cosa pública y los grandes empresarios, banqueros, etcétera, que muchas veces se las arreglan para que los bienes materiales y espirituales no estén al servicio de todos, ¿verdad? Esa es otra historia. Vuelvo. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad. Todos hemos visto, el siglo XX tuvo ese ejemplo mundial diáfano que fue la Madre Teresa de Calcuta. Maravilloso, ¿verdad? Sí. Que nos mostró hasta dónde puede llegar la magnanimidad, es decir, la grandeza no en el dar cosas, sino en el darse uno mismo, ¿no? Gracias a que había una Madre Teresa de Calcuta, ha habido pobres, muy pobres en todo el mundo, no solo en Calcuta, no solo en la India. También fueron, fíjense, que religiosas de la India han ido a Nueva York, a la capital de la nación más poderosa del mundo, a ayudarlos, porque tenían un talento, un don que ofrecer que la gente de Nueva York no tenía. La capacidad de cuidar a los enfermos de SIDA con un amor y una delicadeza que nadie lo estaba haciendo. Ahora bien, existen también desigualdades escandalosas. Esas no son queridas por Dios. De modo que hay diferencias que pertenecen al plan de Dios y hay desigualdades escandalosas, que además añade el catecismo, que afectan a millones de hombres y mujeres. Estas desigualdades están en abierta contradicción con el Evangelio. Aquí sí, yo quisiera hacer un llamamiento sobre todo a los cristianos y cristianas que me escuchan, que si tienen alguna situación, digamos, de bienestar económico, material, cultural muy grande en sus vidas personales, y tienen muy cerca de ellos a personas que están muy destituidas de los bienes básicos, que piensen que pueden estar dando pie a que se piense que ahí hay una desigualdad escandalosa. Esto tal vez lo vamos a poder abundar después, pero es un tema muy importante. Ya lo creo, padre. Después de una pausa continuaremos. Como no, con mucho gusto. Bueno, padre, debe haber muchas formas concretas de realizar la solidaridad, pero ¿qué es lo que nos sugiere la Iglesia Católica en realidad? Multitud de iniciativas. También sugiere que uno sea creativamente autor de nuevas modalidades e iniciativas. Fíjense, primero quisiera recordar nuevamente este tema de las desigualdades escandalosas. El Concilio Vaticano II, en un documento famosísimo que se llama la Gaudium et Spes, que es la alegría y la esperanza, que eso es lo que es la Iglesia para el mundo, ¿verdad? Decía, las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas. Escandalosas quiere decir que hacen caer en el pecado de desesperanza, de rebelión contra Dios, porque piensan que es profundamente malo que el mundo esté organizado de esa manera. Injusto. Injusto. Y por lo tanto, estas desigualdades escandalosas se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional, porque a veces viene la tentación de resolver estas desigualdades escandalosas por la fuerza, tantas veces que ha ocurrido esto en la historia.
¿verdad? No vaya el Señor a cada uno de nuestra conciencia a decirnos, vos te lavaste las manos, como Poncio Pilato, miraste a otro lado y no quisiste ver que con un poco de entrega tuya personal podrías resolver tantas situaciones. Por cierto, miren, un buen ejemplo de un cristiano, un empresario muy importante de Buenos Aires, que se prestó a que le hicieran una entrevista en una revista de difusión masiva que sale los domingos, y declaró que él sentía como una obligación personal el ser solidario, y que era solidario de dos maneras. Uno, que a través de su empresa estaba dispuesto a financiar y apoyar económicamente iniciativas de tipo económico, cultural, que le parecieran que realmente merecían apoyo. Pero además decía, y esto me llamó la atención, que él, que tenía una buena situación económica, todos los días salía con un monedero, con monedas de $1 argentino, que eran equivalentes en su momento a $1, y se las llevaba en el bolsillo, de modo que si se cruzaba con alguna persona que le pedía una moneda, le daba lo que le pareciera, pero tenía muchas monedas cada día para repartir. De modo que él decía que la limosna minúscula también tiene un sentido en un caso concreto, porque para una persona significa un café caliente o un sándwich. Por supuesto que hay que hacer otras iniciativas mayores, pero otros lo que necesitan es una sonrisa, porque a veces no tengo un centavo para darle, ¿verdad? Ahora bien, ejemplos de solidaridad. La Iglesia nunca hará un catálogo, como a veces hacen las personas que tienen mentalidad de estatista, y que hay tantos y pululan en todo el planeta, y que quieren hacer ingenierías sociales, como quieren obligar a tener solo 1 o 2 hijos a todo el mundo en un país, como se ha hecho en la China durante toda la segunda mitad del siglo XX. La Iglesia no tiene sugerencias así concretísimas, pero sí da como pantallazo sobre por dónde pueden ir estas iniciativas. Le pongo un ejemplo. En el tema del Evangelio de la Vida, que son todas las iniciativas para proteger, tutelar la vida humana en todos los diversos problemas y desafíos que nos plantea, decía Juan Pablo II en este documento, en el párrafo 98. Podemos decir que el cambio cultural que se exige a todos es el valor de asumir un nuevo estilo de vida, que se manifiesta en poner como fundamento de las decisiones concretas a nivel personal, familiar, social e internacional la justa escala de valores, la primacía del ser sobre el tener. Ser honrado más que tener cosas, ser bueno con los demás más que acumular. El tener es algo que se refiere normalmente sobre todo al aspecto más material de nuestro ser. En cambio, el ser tiene que ver mucho más con nuestro espíritu y sus cualidades. Es decir, la primacía de la persona sobre las cosas. Por ejemplo, por poner un ejemplo más doméstico, si una señora tiene una empleada doméstica y esta señora tiene un tren de vida, invita a mucha gente, siempre tiene para ofrecer bebidas caras, whiskies importados, etc., y a su empleada le paga mensualmente una miseria. Yo conozco casos que claman al cielo, ¿verdad? Lo que hay que decirle es que tiene que cambiar su estilo de vida. Esa es la respuesta. Tenéis que cambiar tu estilo de vida. ¿Qué significa eso? ¿Con cuánta plata cambio esta situación? No es con un estilo cuantitativo el problema, sino cualitativo. Tienes que ver a esta otra persona como hermana tuya. Sentirte responsable también de ayudarle a que se desarrolle como persona. Eso comienza con el trato, con el cariño, con hacerle sentir que es de casa. Y luego, en materia económica, si tiene capacidad, ayudarla a que gane un sueldo digno de una persona. Este nuevo estilo de vida implica también pasar de la indiferencia al interés por el otro y del rechazo a su acogida. Ahora están surgiendo, pero fíjense que esto ha surgido dentro del mundo cristiano. Protestantes, evangélicos, anglicanos, católicos, pero sí dentro del mundo cristiano y sobre todo yo diría occidental. Por motivos que yo no conozco muy bien, porque no conozco tanto, de este mundo de los ortodoxos, de los cristianos ortodoxos, no han salido todavía grandes iniciativas de solidaridad social, que por lo menos influyen en el mundo de un modo visible. En cambio, desde el cristianismo occidental sí. Por ejemplo, las ONGs son un invento occidental cristiano, en el cual personas que tratan de resolver de un modo creativo, profesional, muy participativo, problemas sociales concretos, del tipo que sean, han conseguido organizarse y tienen un enorme peso en la sociedad. Y sin llegar a constituir ONGs, que son organismos no gubernamentales,
que tratan de conseguir fondos como pueden, de gobiernos, de empresas, de privados, etc. Se valen muchas veces de trabajo voluntario, de gente que no cobra mucho o nada por lo que hace, ¿verdad? Pero que han cambiado su estilo de vida. Están surgiendo todo tipo de iniciativas por las cuales se demuestra que el ser humano realmente puede vivir la amistad social, el amor social, y ver en cada persona a otro yo. Lamentablemente el pecado existe y está fuertemente enraizado en el alma. También hay algunas de estas organizaciones que son mentirosas, de modo que bajo el nombre de la solidaridad social no han cambiado su estilo de vida, quieren conseguir fondos pero para sus bolsillos privados. Esos escándalos lamentablemente también se dan. Pero decía, como otras sugerencias, en el tema de la cultura de la vida, de promover de algún modo el cuidado por todos los que necesitan, una madre que está a punto de dar a luz, unos ancianos que están bajo la amenaza de morir de hambre o de ser eutanasiados, etc. Ahora, todos tienen un papel importante que desempeñar. Por ejemplo, la misión de los profesores y de los educadores es, junto con la de las familias, particularmente importante en los temas de la vida. De ellos dependerá mucho que los jóvenes, formados en una auténtica libertad, sepan custodiar interiormente y difundir a su alrededor ideales verdaderos de vida, y que sepan crecer en el respeto y servicio a cada persona, en la familia y en la sociedad. Esto se está viendo, gracias a educadores muy buenos, que está cundiendo, pero es como una especie de fuego en la pradera, a Dios gracias, la cantidad enorme, decenas de miles de chicas y chicos que en sus vacaciones ofrecen buena parte de sus vacaciones para ir a trabajar en algún lugar pobre donde los pueden necesitar y no darse la buena vida que podrían dársela junto a una playa, ¿verdad? Son muchas las iniciativas, pero ahí se hace una construcción creativa de la solidaridad. Y a veces no se conocen más porque promueven más los escándalos que en el periodismo que las cosas realmente positivas. Pues sí, pues pasa Bueno, mucho. padre, ha sido muy claro, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.